impetuoso? ¿Cómo es posible que llegó una lluvia torrencial, pero al mismo tiempo emergía de las profundidades de la tierra, que fue lo que externamos, que sucedió en el diluvio? ¿Cómo es posible que esa fuerza tan impetuosa no destruyó el arca? Espero que vaya siguiéndome en la línea. Esto pensaríamos y argumentaríamos si tuviésemos un entendimiento entenebrecido. ¿Sí? La mente entenebrecida es la que tiende a poner en duda la palabra de Dios. Y no estoy ocupando un argumento en ataque a la persona, un argumento ad hominem, no estoy ocupando eso. Es claro que cuando el corazón se revela en contra de la revelación de Dios, tendemos a dudar de lo que Él ha realizado. Y nuestro Dios, hermanos, no puede ser orillado y dejado pensando que es como el resto de las deidades que el ser humano ha inventado. Ciertamente nuestro Dios destruyó a gran escala todo lo que había en el mundo, pero solamente preservó el arca, Noé, su esposa y sus 3 hijos. ¿Por qué tendríamos que limitar a Dios, hermanos? ¿Por qué tendríamos que limitarlo en cuanto a su supremacía? Si Él es Dios, Él irrumpe cuando menos lo esperas, y así es su poder. Él llega a la vida cuando ni siquiera estamos con la defensa para poder resistirle. O incluso si estuviésemos a la defensiva, Él derribaría todo eso, hermanos, porque su poder es supremo. Por eso es que no hay nadie que pueda resistirle. Entonces, hermanos, es importante que ustedes y que yo podamos reconocer la manera en que avanza esta narración. Es mi deseo que usted pueda tener claro el panorama, ya lo dijo nuestro hermano en las clases, cómo poder seccionar Génesis. Tenemos la creación, tenemos la caída, tenemos el diluvio, tenemos Babel y tenemos a los 12 patriarcas. Para este punto nosotros nos encontramos en el nuevo comienzo, que es posterior al diluvio y antes del capítulo 11 de Babel. Es mi deseo, hermanos, en verdad es mi deseo que usted pueda tener claridad de lo que estamos viendo en Génesis. A partir de ahorita vamos a comenzar a hablar acerca de la era postdiluviana. Ya hablamos de los antediluvianos, ya hablamos acerca de cómo estas personas abundaron en maldad y por qué Dios mandó el diluvio. Yo les dije que no podíamos extendernos en cuanto a la geología, aunque hay argumentos, ya les di algunos autores para que ustedes puedan escudriñar un poco más acerca de la geología y del impacto que llegó a causar el diluvio. Porque ciertamente antes de que el diluvio aconteciera, el clima era totalmente diferente. Se disfrutaba de una manera más preciada, incluso, hermanos, después de la caída. Bueno, las tierras, expresa Morris, voy a leerles una cita de Henry M. Morris. Él dice lo siguiente: las tierras que en otro tiempo habían abundado en animales y gente y vegetación lozana, es decir, bien cuidada y robusta, estaban ahora desnudas y hoscas. El aire, que antes era cálido y quieto, ahora se movía en vientos persistentes y violentos. Y hacía mucho frío en la ladera de la montaña donde descansaba el arca. Densas nubes rodeaban por el cielo que antes estaban siempre sereno y claro. Ahora parecían amenazar nuevas lluvias y otro diluvio. Usted recordará que antes del diluvio no existía la lluvia, no había lluvia. ¿Cómo se regaba la tierra? Por un sereno, ¿no? Se elevaba el vapor y se regaba toda la tierra. Entonces, lo que Morris está proponiendo, creo que las implicaciones son claras porque seguimos experimentando esas mismas consecuencias. El cielo se nubla y lo primero que nosotros pensamos, y ciertamente es así, nos recuerda que hubo un diluvio. Ahora imagine cómo reaccionaban los hijos de Noé. ¿Sí me doy a entender? Cómo después de un diluvio, su mente viajaba a lo que Dios había hecho. Déjeme describirlo de esta manera. Creo que fue el 19 de septiembre de 1985,
si no corríjanme, fue el temblor, sí, ¿verdad? Si usted platica con las personas que vivieron, que estuvieron ahí, usted tiene dos opciones. O decirle que es un exagerado, o realmente intentar experimentar lo que ellos le llegan a contar. ¿Sí me estoy dando a entender? Ellos experimentaron algo realmente asombroso. Un temblor, demasiada destrucción, y fue algo que los marcó, incluso que muchas personas cuando sienten un temblor, por muy pequeño que sea, vuelven a ese momento y se espantan de una manera que posiblemente muchos despreciaríamos, pero que realmente está hondada a un panorama que ellos experimentaron de una manera que dejó un estigma, no una marca, un estigma. Bueno, con eso trato de decir, hermanos, que posiblemente incluso Noé, aunque él había recibido la promesa, recuerden que los grandes hombres, si pudiésemos llamarlos de esa manera, los grandes hombres del Antiguo Testamento recibían una promesa, pero había un lapso donde claudicaban y desconfiaban de la voz de Dios. Lo hizo así Abraham, ¿no? Se le da una promesa y llega un punto donde él tropieza y comienza a dudar de la voz de Dios. Posiblemente sucedió lo mismo con Noé. Al ver nuevamente que comienzan a haber nubes, que se amenaza con otra lluvia, posiblemente tenían este temor. Nuevamente Dios nos va a juzgar, pero Dios no es hombre para mentir, ¿no? Porque Él prometió que ya nunca más iba a volver a destruir la tierra a través de un diluvio. Entonces, aún así la superabundante gracia de Dios se vuelve a expresar. Superabundante gracia de Dios, hermanos. ¿Por qué se vuelve a expresar? Porque ya soportó, nuestro Dios ya soportó a Adán y a Eva. Ya soportó a Caín y a Lamec. A la gente antediluviana en el tiempo de Noé. Y con todo y ese preámbulo, Dios sigue soportando a la creación y los va a introducir a un nuevo comienzo. Por eso trato de describir de esa manera la gracia de Dios, hermanos. Es inmensa y suprema, no se puede entender, hermanos. Podemos cantarla y podemos disfrutarla, pero realmente no entendemos la gracia de Dios hasta el día de hoy. Toda la teología sistemática que podamos tener en cuanto a la gracia de Dios, específicamente esa materia de soteriología, aún no podríamos describir lo que es la gracia de Dios, hermanos. Vamos a ver el día de hoy algunas similitudes en referencia al capítulo 2 de Génesis y el capítulo 9, versículo 18 en adelante hasta el versículo 22, algunas similitudes que tienen que ver con este nuevo comienzo. Entonces, Génesis, hermanos, Génesis es enteramente histórico. Y este nuevo comienzo es histórico. Padre, gracias te damos en esta tarde por la bendición de poder tener la vida. Señor, gracias porque podemos estar expuestos a tu palabra. Señor, guárdanos de no vernos como el faraón, que las palabras eran claras cuando llegó Moisés a anunciarlas. Deja ir a mi pueblo. Y él las pudo entender de la manera más clara. Y aún entendiéndola, Señor, decidió rechazar tu voz. Guárdanos, Señor, y líbranos de tener ese comportamiento que todavía abunda aún en este 2026 y que posiblemente seguirá abundando el resto de los años de vida que nos hacen falta. Gracias, Padre, porque tu Santo Espíritu habla en nuestras vidas de manera clara. Permite, Padre, que nuestros sentidos cognitivos estén bien ejercitados para el quehacer de vivir tu palabra, Señor. Ciertamente nadie de los que estamos aquí tenemos la vida resuelta o la seguridad de que hemos de seguir viviendo,
pero si aún así sigue en tu gracia, Padre, que podamos poner en práctica tu voz, Dios, que podamos tener temor de tu voz, de tu presencia, y guárdanos, Señor, de no solamente abundar en miedo como lo hacía el pueblo de Israel cuando bajabas a hablar con Moisés, que solamente se quedaba en miedo y en remordimiento, sino que nos des, Señor, una convicción clara de estarte escuchando a ti. En el nombre de Jesús, amén. Vea por favor el versículo 18 del capítulo 9. Y los hijos de Noé que salieron del arca fueron Sem, Cam y Jafet, y Cam es el padre de Canaán. Dijimos que Sem no es el primogénito, ¿sí lo recuerda? Sem no es el primero, pero es el elegido para seguir conservando el linaje piadoso. Es importante que usted note cómo Dios se revelaba de manera audible, hermanos. En este tiempo que nosotros estamos leyendo, aunque fue escrito, Dios se reveló de manera audible. Hace 8 días tuvimos una predicación acerca de eso, ¿no? Dios revelándose en otro tiempo y de otra manera. Ahora en la conclusión en la culminación de la revelación sin progreso en Cristo Jesús, ya no hay más progreso, ¿no? Solamente Cristo es la plenitud. Bueno, ¿qué es la revelación? Dios comunicándose al hombre de manera libre, otorgando al hombre de manera inmotivada su voluntad y obras. Dios comunicándose al hombre de manera libre, otorgando al hombre de manera inmotivada su voluntad y obras. Eso podría ser una definición de revelación, aunque hay más propuestas acerca de lo que es la revelación. De manera general, hermanos, y esto lo menciono porque necesito que ustedes se familiaricen con algunos términos para después no lidiar y que no se confundan cuando estemos hablando acerca de la revelación en las clases que hemos de tener. Es importante reconocer esto, hermanos, porque el darnos cuenta de cómo Dios hablaba de manera directa con Noé y de cómo él tenía la única opción de escuchar con atención y obedecer para que hubiese bendiciones. Es sencillo, hermanos, no es complicado de ver lo que aquí está sucediendo. El antiguo pacto, hermanos, lo que nosotros tenemos como el Antiguo Testamento, está la descripción de lo que es la transmisión oral, o lo que también podemos conocer como la tradición. ¿Están familiarizados, hermanos, con esta palabra tradición? ¿O cómo la interpretan, hermanos? Regularmente nuestras mentes viajan a los papistas, ¿no? Que la tradición tiene que ver solamente con el conjunto de enseñanzas que los papistas han estado promoviendo. Pero, hermanos, la verdadera tradición, que es la que nosotros creemos y enseñamos, está fundamentada en los escritos, pero hubo un momento donde sí estuvo comunicándose de manera oral. Y es lo que sucede con Noé y lo que él estuvo realizando, lo mismo que hicieron sus antepasados de Noé. Estuvieron comunicando la voluntad de Dios. Y fue algo que el pastor dijo en la clase que estaba dando el hermano José. ¿Por qué vivían demasiado tiempo? ¿Cuántos años vivió Matusalén? 969 años. ¿Por qué vivían demasiado tiempo? Bueno, porque Dios sabía que como seres humanos somos propensos a olvidar las cosas. Mayor tiempo de edades hacía que se preservara de manera más fiel la tradición que Dios estaba otorgando. Entonces, Dios sabe que nuestras limitaciones son tan supremas, porque hoy escuchamos algo y lo olvidamos en 2-3 horas, no somos tan capaces de poder transmitir nosotros de manera tan clara las enseñanzas, y eso, hondado al pecado,
causa que se nos olvide de una manera fácil. Entonces, por eso es que nosotros tenemos largas edades. No se pelee con esta expresión de tradición. La tradición es bíblica, hermanos, y tiene que ver con las Sagradas Escrituras. ¿Cómo hacemos teología? ¿Cómo interpretamos Génesis? En base a cómo lo interpretaron nuestros antepasados. ¿Cómo lo interpretó la patrística? ¿Cómo lo interpretaban aquellos que fueron después de los apóstoles? ¿Cómo lo interpretaron aquellos que fueron después de los padres apostólicos? ¿Cómo lo interpretó de Agustín? ¿Cómo se referían a Génesis? Eso es tradición, hermanos. Pero esta tradición debe de estar ligada a las Sagradas Escrituras. No tiene nada que ver, hermanos, con los papistas. Digo esto, hermanos, porque Dios en su infinita misericordia permitió que esta narración llegase hasta el día de hoy. Entonces, ¿alguna vez has escuchado a un hombre adulto con responsabilidades quejarse de su vida? ¿Por qué digo esto? Habían pasado mejor vamos a decirlo así, había pasado 1 año y días del diluvio, de que el arca estuviese navegando después del diluvio. Yo les había dicho que con el que estuvo batallando y con el que estuvo lidiando más, Noé, fue con Cam. Y les pregunté lo anterior porque ciertamente, hermanos, hay muchos hombres que se quejan, ya teniendo responsabilidades, se quejan de su vida, ¿no? Se quejan de la vida que hubiesen querido tener. ¿Por qué digo esto? Porque puedo imaginarme a Cam, hermanos, siendo ese mosquito en la noche, ¿no? En la noche calurosa y sin repelente. De manera continua, causándole problemas a su padre. Digo esto, hermanos, porque la manera en la que nosotros nos expresamos va a determinar los resultados que hemos de cosechar en el futuro. Porque todo va a emerger de cómo nosotros hablamos con lo que nosotros hacemos. Vea por favor Proverbios capítulo 13, versículo 3. Y digo esto, hermanos, y creo que no estoy exagerando porque tristemente es la repetición que vemos en las Escrituras y que vemos hasta nuestros días. El que guarda su boca, guarda su alma, mas el que mucho abre sus labios tendrá calamidad. ¿Cómo identificar si me voy a meter en más problemas en la manera práctica? Bueno, debes de escuchar lo que dices. Por eso me refiero a Cam de esta manera. Posiblemente él estuvo como una gotera continua en la vida de su padre. Y él estuvo diciendo, quejándose, expresando lo que el pueblo de Israel decía de Egipto. ¿Qué decía el pueblo de Israel ahí en Números 11, versículos 5 al 6? Nos acordamos del pescado que comíamos en Egipto de balde, de los pepinos, los melones, los puerros, las cebollas y los ajos. Y ahora nuestra alma se seca, pues nada sino este maná ven nuestros ojos. Era lo que decía el pueblo de Israel, ¿no? ¿De dónde los había sacado Dios? De Egipto. Habían visto sus maravillas. Por eso me atrevo a decir que Cam fue esta descripción de Proverbios. El que guarda su boca, guarda su alma. Por eso Proverbios es tan maravilloso, porque son enseñanzas tan sencillas y tan claras que si no prestamos atención nos vamos a meter en problemas. Porque aquí tenemos una maldición, hermanos, de parte de Noé a su hijo Cam.
Y por eso me atrevo a decir que él comenzó primeramente presentando su opinión, ¿no? A veces se presenta como de esa manera, se intenta disfrazar de manera piadosa. Esta es mi opinión. Bueno, necesitamos saber identificar cuándo estamos propensos a que nuestra alma, como dice Proverbios, tenga calamidad. Entonces, este escenario, hermanos, y este corazón obscuro que se encuentra en la humanidad, es con el que seguimos levantando el Evangelio y con el cual seguimos presentando a Cristo para poder dejar de lidiar con esto, hermanos. Tristemente eso no va a suceder hasta el día en el que el Señor nos llame a cuentas. Dice el texto que los hijos de Noé salieron del arca. Morris observa lo siguiente, hermanos, y me parece que aunque se ve un tanto alegorizado, no se sale de las implicaciones, porque hemos dicho que el arca representa ¿a quién? A Cristo, siendo golpeado y guardando a los que él ha decidido preservar, incluidos a algunos que no están para salvación. Entonces, Morris observa esto y él propone estas similitudes de la siguiente forma. Versículo 1 del capítulo 7, por favor, ve ahí atrasito. Dijo luego Jehová a Noé: entra tú y toda tu casa en el arca, porque a ti he visto justo delante de mí en esta generación. Bueno, lo que vamos a enfatizar y lo que Morris propone es cuando se menciona entra tú y toda tu casa. Y él lo asemeja con, y no se sale, hermano, no se sale Morris de lo que aquí se expresa. Él lo relaciona con venid a mí todos los que estáis trabajados y cargados. ¿No es la iglesia, hermanos? ¿No es la iglesia verdaderamente un refugio, hermanos? Entonces Morris dice, así como Dios llama a Noé y a su familia, de la misma manera Dios nos llama en el Nuevo Testamento y dice, vengan a mí los que están trabajados y cargados, y yo los haré descansar. Entonces, ¿en qué posición nos encontramos? Si ya estamos aquí, hermanos, estamos cerca de la salvación, ¿cómo podríamos vivir la vida cristiana estando cerca de la salvación? Bueno, hay dos maneras: vivir como Noé o vivir como Cam. Sí me están siguiendo en la línea de pensamiento, hermanos. Después Morris dice, y los hijos de Noé que salieron del arca. Y lo relaciona con Marcos capítulo 16, versículo 15, cuando se expresa, id por todo el mundo y predicad el evangelio a toda criatura. Entonces primero te dice ven y luego te dice sal. Tienes que ir a anunciar las buenas nuevas. Tienes que ir a predicarle a los demás. Y hermanos, es de mucha bendición cada vez que nosotros, o que yo escucho que los hermanos piden oración por sus familias, porque están predicando, porque están anunciando el evangelio, porque están viviendo el evangelio. Porque a eso fuimos llamados, hermanos. No podríamos venir a la iglesia, ser alimentados nada más, engordar y simplemente vivir una vida como la de Cam, pensando en el por qué no tengo la vida que deseo. Pero en contraparte, hermanos, hay un grupo que se mantiene fiel y que ha venido a la salvación y que está anunciando la bondad de Dios. Hay un grupo que viene y que podemos, hermanos, practicar este sacramento, que
estableció nuestro Señor Jesucristo. Un privilegio, hermanos, para después salir y anunciar. Entonces, por eso les digo que yo veo que no se sale de lo que ahí está implicado. Si es que nosotros decimos que Cristo es que el arca es esa representación de Cristo, teniendo a los suyos. ¿Sí se dan cuenta cómo no se sale de esta aplicación, Morris? El arca representa muy bien a nuestro Señor Jesucristo. No fuimos llamados a la comodidad religiosa, no fuimos llamados a ser como el resto de las sectas, hermanos. Las sectas entran, escuchan, pero no viven lo que escuchan. No fuimos llamados a eso, hermanos. Hemos sido llamados a predicar las excelencias de nuestro Señor Jesucristo. Y por eso les digo, hermanos, con temor, y créanme que es esperando los mejores resultados, y lo hemos repetido muchas veces. No todos los que están dentro del templo aman al Señor. No todos los que entran quieren salir. Cam salió, pero no para vivir piadoso. Él sale de esta salvación y él no vivía de manera piadosa. Expresó lo que había en su corazón. Es interesante ver cómo Moisés escribe la descendencia de Cam. Vea el versículo 18. Dice, y Cam es el padre de Canaán. Lo leemos y de inmediato nos vamos a las narraciones de Josué, ¿no? Nuestra mente se transporta a ese pueblo rebelde, contrario a la guía de Dios. Los 3 hijos de Noé fueron clave, hermanos, para repoblar la tierra, y esto tiene que quedar bien cimentado en el quehacer de la creencia fiel a las Sagradas Escrituras. Seguimos expresando que el ser humano no evolucionó. La Escritura nos está diciendo que los 3 hijos de Noé repoblaron toda la tierra. Por favor, busque Hechos, capítulo 17, versículo 26 y 27. ¿Cómo interpretamos el Antiguo Testamento a la luz del Nuevo Testamento? Hechos 17, versículo 26 y 27. Y aquí tenemos la claridad de por qué enseñamos que todos procedemos de un solo linaje. Versículo 25, versículo 26. Y de una sangre ha hecho todo el linaje de los hombres para que habiten sobre toda la faz de la tierra, y les ha prefijado el orden de los tiempos y los límites de su habitación, para que busquen a Dios, si en alguna manera palpando puedan hallarle, aunque ciertamente no está lejos de cada uno de nosotros. Versículo 26. Y de una sangre ha hecho todo el linaje de los hombres. ¿De qué sangre, hermanos? De Sem, Cam y Jafet. O primeramente, ¿de quién? De Noé, hermanos. Regresen a Génesis, por favor. Por eso le llamamos a esta escena el nuevo comienzo. Hay una tabla que muestra estas similitudes, hermanos. Aunque muy distante del Génesis perfecto en Edén, este nuevo comienzo, notamos que hay como les decía al principio, una segunda oportunidad. Para aquellos incluso que no le amaban, hermanos, pero estas similitudes entre Adán y Noé son estas. Adán es antecesor para poblar, lo acabamos de leer en Hechos, mientras Noé también es un antecesor para poblar. Tristemente, en Adán se corrompe
se corrompen las generaciones, viene el diluvio, es exterminada la raza humana y en Noé se tiene nuevamente este primer gen para volver a poblar la tierra. Recibe bendición y se le ordena fructificar y multiplicarse, ¿no? Es lo que se le dice a Adán. Génesis 1:28. Y en Génesis 9:1 también Noé recibe bendición y se le ordena fructificar y multiplicarse. Estas son las similitudes del nuevo comienzo. Lo pone en el huerto para señorear, Génesis 2:15. Lo saca del arca y lo pone en la tierra para señorear. Y usted lo puede ver en Génesis 9, versículo 2. Después, en la caída. ¿Cómo cayó Adán, hermanos? Génesis 3, versículo 6. A través de un fruto. ¿Cómo cayó Noé, hermanos? A través de un fruto. ¿No bebió la vid fermentada, hermanos? ¿Sí se dan cuenta de las grandes similitudes de este nuevo comienzo y de este patrón, hermanos? Este patrón que hasta nuestros días sigue vigente y que el enemigo sigue ocupando para hacernos caer. Adán terminó desnudo, ¿no es así? ¿Y qué hizo Adán? Intentó vestirse. ¿Quién lo viste? Dios provee los medios para vestirlo. Bueno, Adán termina desnudo. ¿Y cómo termina Noé después de beber la vid fermentada? Desnudo. Dios cubre la desnudez, Génesis 3:21, en cuanto a Adán. Y en la caída de Noé, Dios cubre su desnudez a través de sus dos hijos, Sem y Jafet. ¿Sí se dan cuenta de estas similitudes, hermanos? Por eso le llamamos un nuevo comienzo. Si hay gracia, pero el ser humano sigue cayendo de la misma manera. Sigue cometiendo los errores que siguen trayendo vergüenza al nombre de Dios. Un nuevo comienzo con los estragos del pecado. Es triste, hermanos, ver cómo vaga el corazón como las hojas en verano. ¿Cuándo caen las hojas, hermanos? No en verano, ¿verdad? Bueno, las hojas que caen en verano se las lleva el viento porque les falta agua. Sí me siguen, hermanos. Las hojas caen en otoño. El corazón vaga como hojas en el verano y son llevadas por el viento y no por el ciclo natural, sino porque les falta agua. Creo que eso representa muy bien, hermanos, la vida cristiana. ¿Cómo podríamos nosotros ser arrastrados? Nosotros vamos a ser llevados por un ciclo natural un día, hermanos. Pero, ¿por qué los corazones vagan como estas hojas en verano y no en otoño? ¿Por qué nuestros corazones siguen cayendo de esta misma manera, hermanos? Porque no estamos alimentándonos a nosotros mismos. No estamos hablando de pertenecer a una iglesia reformada, no estamos hablando de tener una confesión de fe, de comprender la teología sistemática, la teología bíblica, de pretender conocer los atributos de Dios. No estamos hablando de eso, hermanos. Yo estoy hablando acerca de que uno tiene la responsabilidad de alimentarse y de llenarse de las Escrituras para que cuando venga el viento, tu fe no se mueva. Cuando llegue la prueba y la tentación, tú no tropieces, porque si no, entonces tú vas a caer como esa hoja en verano y no en otoño, siguiendo el ciclo natural. Espero haya expresado lo que he querido decir. Entonces, ¿quiénes seremos, hermanos? ¿Quiénes seremos de aquí en adelante? Olvide, por favor, el resto de predicaciones. Lo digo de manera exagerada. Olvide el resto de predicaciones que hemos recibido. ¿Qué vamos a hacer de aquí en adelante? ¿Qué vamos a hacer? ¿En dónde estamos parados? ¿En dónde estamos cimentados? Ya estaba todo en orden nuevamente en la vida de Noé, hermanos. Dios había orquestado todo de manera maravillosa. Los ha salvado.
De manera general, yo veo aquí una tercera oportunidad. Hubo una oportunidad para Adán, hubo una oportunidad para Caín y hay una oportunidad aquí para Cam, hermanos, pero no la toma Cam. Dios elige a un hombre, alcanza al resto de su familia, emerge el arco iris demostrando el pacto de Dios, hay acuerdos que cumplir, hay bendiciones prometidas en este nuevo comienzo, porque ya le había dado un pacto Dios a Noé, recuerde esto. Solo obedecer era el acuerdo, hermanos. Ya hay un pacto. Te voy a salvar a ti y a tu familia. Solo tienes que obedecer. Pero viene el problema, hermanos. Versículo 20. Después comenzó Noé a labrar la tierra y plantó una viña y bebió del vino y se embriagó y estaba descubierto en medio de su tienda. Cuando recordamos estos versículos, cuando repetimos, cuando leemos estos versículos, nos es difícil no pensar, hermanos, y cuestionar qué sucedió. ¿Cuántas predicaciones hemos escuchado acerca de la borrachera de Noé, hermanos? Y me refiero, cuando digo a qué sucedió, me refiero a una pregunta reflexiva, no una pregunta general, sino realmente un corazón que se duele. ¿Qué sucedió? Cuando nuestros hermanos dentro de la iglesia caen, esa es la pregunta que nosotros hacemos. ¿Qué sucedió? No corremos a condenar, preguntamos, ¿qué sucedió? Bueno, regularmente toda caída, lo he externado, comienza con nuestra manera de hablar, porque no podemos hablar de manera correcta si no tenemos sabiduría escritural. Y eso prosigue o da a entender que no tenemos una relación con el Señor. ¿Cómo podríamos aprender sabiduría y no caer si es que no tenemos una relación con Cristo? Nosotros en el nuevo pacto. En el antiguo pacto, Noé tenía que aceptar única y exclusivamente la voz de Dios y creer la voz de Dios. Pero ¿qué sucedió, hermanos? ¿Qué sucedió con él? Noé iba bien. ¿Por qué tropieza tan fácilmente? ¿Qué pecados tenía Noé, hermanos? ¿Qué pecados tenía Noé? ¿Con qué cosas lidiaba cada día? ¿Qué tenía que estar matando todos los días de su vida? De manera continua, ¿qué tenía que estar matando Noé, hermanos? Nos recuerda de manera similar a Elías, que aunque no se menciona algo sobre sus pecados, sus pasiones, sí que Santiago lo aclara en el capítulo 5, versículo 17, ¿no? ¿Qué dice Santiago? Elías era hombre sujeto a pasiones semejantes a las nuestras. Bueno, ¿con qué cosas luchaba Noé, hermanos? No lo sabemos. No podríamos decir, hermanos, que Noé era inocente en conocer la vid fermentada. No podríamos decir que Noé no conocía eso, hermanos. Sería erróneo pensar que Noé no conociera los efectos del vino. ¿De qué contexto venía Noé, hermanos? ¿Cómo vivían los antediluvianos? ¿No vivían en excesos? ¿No vivían blasfemando el nombre de nuestro Dios? Entonces, sería erróneo pensar que Noé no sabía lo que podía ocasionar beber vino fermentado. Él lo sabía, hermanos. Hay hermanos que han argumentado que él no tenía conciencia de lo que hacía, queriendo excusar su pecado, hermanos, pero creo que esto no es, ni siquiera en el Nuevo Testamento emergen estas premisas para poder excusar a alguien que debería vivir de manera piadosa. Pero como les dije al principio, nuestro punto no es querer ejercer un juicio no bíblico en contra de Noé. Porque aún y con toda esta
borrachera, hermanos, aún con todo eso, Noé se mantuvo en el salón de la fe. Hebreos capítulo 11. Ahí está su nombre, ¿no? Por la fe, Noé. Hermanos, no estoy hablando y no estoy diciendo que la vida cristiana tiene el permiso para poder caer, hermanos, porque el corazón que busca caer y el corazón que busca el pecado es un corazón no regenerado. Ayer veíamos eso con los jóvenes. ¿Cómo tener evidencias de que alguien no ha nacido de nuevo? ¿Cómo podríamos decir que alguien realmente no ha nacido de nuevo, hermanos? Bueno, ve cómo lidia con el pecado. Ve cómo habla en contra del pecado. Ve cómo busca practicar el pecado. Cuando alguien se presenta contigo y te dice, hermano, estoy luchando con este pecado, ¿tú crees que ese es una alma no regenerada? No, hermanos, es un alma regenerada. El alma que dice, estoy luchando con esto. Es un alma que ha sido transformada por el Señor, porque una alma que no externa y que practica de manera voluntaria el pecado es un alma que no ha nacido de nuevo, hermanos. Una persona que busca, que pone todas las implicaciones, que mueve todas las cosas para hacer un pecado, para practicar algo, es una persona que no ha nacido de nuevo. Entonces puedes decir, él no ha nacido de nuevo, ella no ha nacido de nuevo. Pero llegar a unas aseveraciones más, y tal vez, hermanos, no estoy diciendo, ayer les decía a los jóvenes, no estoy diciendo que tenemos que andar por la vida diciendo, tú sí naciste, tú no naciste, no podemos hacer eso. Estamos hablando acerca de la obra que se hizo en la vida de Noé. Noé no practicaba el pecado de manera recurrente, pero al mismo tiempo, hermanos, tenemos una escena demasiado desgarradora, porque sí surgen estas preguntas. ¿Qué sucedió en la vida de Noé? Bueno, Noé plantó una viña. Aquí nos detenemos un tiempo porque el texto nos arroja resultados de manera inmediata que nos ayuda a entender lo que aquí sucedió. Noé construye un arca. Construir un viñedo, hermanos, no era cualquier cosa. Construir un viñedo requería tiempo y esperar la cosecha de este viñedo aproximadamente unos 3 años para la primera cosecha, 5 años para comenzar ya a producir bien el fruto. Pero es importante recordar lo que estaba aconteciendo y el tiempo que tuvo Noé para reconsiderar muchas cosas. No crean que él bajó y lo primero que hizo fue plantar el viñedo. Él realmente amaba al Señor, hermanos. A Dios. Bueno, es importante recordar que las viñas, para poder gozar de ellas, se tenía que labrar la tierra, quitar las piedras, poner un tipo de, como de una torre para poder vigilar la viña. El gozar de las viñas, hermanos, se consideraba una bendición de Dios. Por eso les digo que es importante notar lo que aquí acontece en la vida de Noé, con qué cosas estaba lidiando, no intentar condenarlo de manera inmediata, aunque tenemos que hacer un juicio certero, y ahorita vamos hacia allá. Gozar de una viña se consideraba bendición de Dios, según Isaías 65:21, ahí lo tienen. ¿Sí está ahí? No está ahí. Isaías 65:21 expresa que gozar de la viña estaba hondado a la bendición de Dios. Número 2, cuando un viñedo no daba fruto, hermanos, era considerado un juicio divino. ¿Y qué sucedió con Noé? ¿La viña funcionó o no funcionó? Entonces Noé, ¿qué dijo? Aquí hay bendición de Dios. Bueno, aunque la ley es dada de manera escrita hasta Moisés, sin embargo la ley ya estaba en la mente de Noé. Por eso les digo que no podríamos decir que Noé no sabía lo que hacía. Dios implantó su ley en la mente de cada uno de los seres humanos. Como lo decía Calvino, el sensus divinitatis. Estamos
seguros de que el ser que nace está consciente de que Dios ha dado leyes que le hacen regir su vida. El ser humano sabe diferenciar entre lo bueno, y el cristiano entre qué y qué diferencia, entre lo bueno y lo mejor. Ya no entre lo malo, hermanos, el verdadero cristiano. Bueno, Noé tiene en su mente la ley de Dios. Él sabía lo que tenía que hacer. Él sabía que el viñedo significaba bendición. Y ahí estaba la bendición, hermanos. Tuvo que esperar, tuvo que trabajar. Obtener la viña era trabajoso. No era tan sencillo, hermanos. Isaías 5, del 1 al 7, lo describe de la siguiente manera. Las viñas se ubicaban en las faldas de las montañas. Digo esto, hermanos, porque debemos de saber, y con esto estoy queriendo darles a entender, que Noé tuvo demasiado tiempo para convivir con esto, para poder saber qué honraba al Señor, qué no honraba a Dios, para estar consciente de lo que estaba a punto de realizar. Él tenía conciencia. Se ubicaba en las faldas de las montañas. Antes de plantar, se tenían que quitar todas las piedras, según Isaías 5:2. Tenía que ponerse una torre, como les dije, para poder vigilar el viñedo. Y de la roca, se labraba un lagar. Era donde hacían el proceso del viñedo. Hecho todo esto, la viña estaba lista y se esperaba que a los pocos años diera cosecha, mínimo 3 años para la primera cosecha. Después de todo, Noé ya había hecho un gran trabajo con el arca, ¿no? Qué gran trabajo podría implicar el construir un viñedo. El tiempo entre plantar y recoger la primera cosecha se consideraba tan importante que al propietario lo eximían del servicio militar, según Deuteronomio 26. ¿Quién ha plantado una viña y aún no ha disfrutado de ella? Que se vaya y regrese a su casa, no sea que muera en la batalla y alguno otro lo disfrute. Noé sabía que podía disfrutar del viñedo, pero hay límites, hermanos. Las Sagradas Escrituras condenan la borrachera. Hay límites y Noé los conocía. Por eso les decía que algunos intentan enseñar que en él había inocencia. No creo que hubiese inocencia en cuanto a este conocimiento en la vida de Noé. Dice Ebert C. Leupold: tenemos toda la razón para creer, sin embargo, que Noé no era ignorante de la potencia de la bebida que había preparado, pero no tomó precaución. Aquel se mantuvo firme frente a un mundo perverso e inicuo, olvidando velar y orar en un tiempo de relativa seguridad. Cayó presa de una relativamente simple tentación que debió ser fácil de confrontar. No es el joven inexperto Noé quien pecó, sino es el hombre de Dios maduro, rico en experiencia, el que es humillado. El tono sobrio de la detallada narración claramente señala a la culpa de Noé. Noé bebe en exceso y en realidad se emborracha. El calor del vino conduce al anciano patriarca a que involuntariamente se despoje de su vestido con el que había estado cubierto o con el que acostumbraba vestirse mientras descansaba en su tienda. Gitgal, como Gitpael, debe traducirse como un reflexivo. Se descubrió a sí mismo o estaba descubierto. Esto es lo que propone Leupold y nos ayuda a comprender un poco más. Y yo espero que ustedes también tengan esta misma sensación que yo, como él lo dice. No cayó el joven inexperimentado, hermanos. Cayó un anciano que conocía la voz de Dios, que amaba a Dios. Cayó un hombre experimentado en escuchar la voz de Dios.
Y creo que, hermanos, es ahí donde nosotros corremos a Romanos, y es donde gritamos como Pablo gritaba. Miserable de mí, ¿quién me librará de este cuerpo de muerte? No se queda en el versículo 24, el versículo 25 de Romanos 7 lo expresa bien. Gracias doy por Jesucristo. Hermanos, lo que acontece con Noé demuestra muy bien que no podemos nosotros relajarnos. Y usted conoce su entorno, usted conoce muy bien su entorno, y esto es imperante, esto es una obligación. ¿Qué estamos haciendo con nuestras vidas como cristianos? Si estás en un punto donde todo está tranquilo, yo puedo estar con la iglesia, puedo ir a la iglesia, puedo escuchar su palabra, puedo cantarle y salir y estar cómodo y seguir viviendo tu vida cristiana. Posiblemente la caída no sea como la de Noé, porque no se resiente la vida de alguien que siempre ha demostrado una vida, perdón la expresión, vaga en la vida cristiana. Pero ¿qué hay de aquellos, hermanos, que debemos estar velando y orando por nuestra salvación? El que persevere hasta el fin, este será salvo. ¿Qué tenemos que hacer, hermanos? Perseverar. No podemos descansar, hermanos. Entonces, creo que ese es el problema que sigue emergiendo dentro de la iglesia. Que llega un tiempo de quietud y la iglesia se calma. Y eso es lo que a lo que quiero llamar su atención. Y lo repito, hermanos, porque estamos en un tiempo de quietud. Siglo XVI, Lutero se levanta, presenta sus tesis, las clava a manera de rebelión santa, presenta lo que las Escrituras enseñan y se establece lo que nosotros conocemos como la Reforma Protestante. Y entonces emergen los seminarios y emergen los cristianos de a pie y comienzan a decir: somos reformados del siglo XVI, las 5 solas, los 5 puntos calvinistas, aunque desconocen todo lo desconocen acerca del principio regulador de adoración. Eso lo desconocen, pero intentan decir que están bien porque conocen a Calvino y la Confesión de Westminster. Pero hermanos, estamos viviendo un tiempo de quietud donde tu vida supuestamente reformada te está llevando a pensar que todo está bien porque pertenecemos a una iglesia reformada. Y creo que este tiempo de quietud, hermanos, nos va a llevar a Alemania de nuestro siglo. ¿Cómo vive Alemania ahorita, hermanos? Y lo he repetido muchas veces. ¿No son ateos? ¿Cómo están los Países Bajos? ¿No son ateos? ¿Cómo está Inglaterra? ¿No son ateos, hermanos? ¿Cómo está Ginebra? Las grandes escuelas de teología donde nosotros tenemos escritos de los puritanos. ¿No están en densa oscuridad porque se confiaron por pretender conocer las Sagradas Escrituras? ¿Cómo nace la alta crítica en los círculos de Alemania, hermanos? Porque entró un tiempo de relajación y es lo que nosotros estamos viendo ahorita. Como ya tenemos a predicadores en el internet y como ya tenemos demasiados PDF que nos hablan acerca de la reforma, entonces todo está bien, yo voy bien. Hermanos, necesitamos tener cuidado. Porque Noé, teniendo la revelación que equivale a lo que nosotros tenemos en las Sagradas Escrituras, que tenemos la misma, en el concepto de revelación, las Escrituras sí las definimos como una revelación especial, pero en el concepto de revelación es revelación y punto, hermanos. Se reveló a los antiguos testamentarios y se reveló a nosotros en las Sagradas Escrituras. Sí, lo llamamos como revelación especial, pero en el sentido general Dios ya se reveló. No podemos, hermanos, relajarnos y seguir pensando que estamos bien. Necesitas de manera imperante comprometerte con el Señor, porque si no vas a tropezar.
Y como siempre le he dicho a la iglesia, y allá en Puebla se los repetía muchas veces, ¿por qué yo me cuido, hermanos? ¿Y por qué busco el rostro del Señor? Porque si yo caigo, toda la iglesia cae. Si tú caes, toda la iglesia cae contigo. Pero hermanos, si no fuera por la gracia de Dios, Noé no estaría en Hebreos capítulo 11 y ninguno de los que estamos aquí. Es mi deseo, hermanos, es mi deseo que no nos relajemos, y que podamos seguir conociendo al Señor de manera personal. No te confíes de estar en donde quiera que estés estudiando. No te confíes de por estar en una iglesia con una confesión de fe bautista. No te confíes. La iglesia avanza hacia un nuevo liberalismo porque la iglesia se va a comenzar a conformar, y eso te lo aseguro. Y no soy profeta, hermanos, pero fue lo que pasó en Alemania y que se vive al día de hoy. En la siguiente predicación, hermanos, vamos a continuar con lo que es a describir por qué creemos que Canaán, quiénes son los descendientes de Cam. Vamos a expresar qué sucedió con la desnudez de Noé, o a qué se refiere, porque la maldición es muy grande, hermanos, por la desnudez de Noé y lo que se menciona acerca de Cam. Necesitamos describirlo y necesitamos, no son cosas muy difíciles, hermanos, pero necesitamos seguir preparando nuestro corazón para todo lo que está aquí escrito. Oremos. Señor, gracias te damos por la bendición de poder nuevamente estar expuestos a tu palabra. Señor, rogamos que nos sigas dando más temor de ti, de tu presencia. Guárdanos, Señor, guárdanos, por favor, de esa expresión diabólica que si mi hermano no piensa como yo, él no es cristiano. Señor, nosotros no podemos llegar a esas conclusiones simplemente por tener una confesión de fe. Guárdanos, Señor, de caer en el sectarismo y enséñanos, Señor, a seguir viviendo de manera piadosa. Ciertamente Noé tropezó, pero tu bendita gracia, Señor, que está siempre delante de nosotros y que nos sigue levantando, la misma que levantó a Noé es la que nos sigue levantando al día de hoy, Señor, y así que te ruego que los corazones que adolecen dentro de tu iglesia de Ebenezer, que han caído en pecado, Señor, que puedan beneficiarse de la bendita gracia que les restaura, Señor, porque no hay ningún pecado que pueda echar abajo tu gracia, sino solamente aquel que blasfema en contra del Santo Espíritu, que es negar la suficiencia de la obra de Cristo. Toca, por favor, Señor, esas vidas y esas almas, Señor, que necesitan saber, Señor, que tu gracia es mayor. Y aquellos, Señor, que avanzamos, que no nos promovemos como perfectos, Señor, sino que estamos conscientes de nuestras incapacidades, síguenos capacitando y que no estemos relajados, Señor, que podamos estar, como lo decía Pedro, Señor, que podamos estar orando, Señor, porque el enemigo anda como león rugiente. Cristo lo dijo, que necesitamos velar y orar. Perdónanos, Señor, por las veces en las que no nos dedicamos, incluso al ayuno, Señor, en el quehacer íntimo, Padre, no como para que la gente lo sepa. Perdónanos, Señor, porque necesitamos seguir creciendo en piedad para contigo, Señor. En el nombre de Jesús. Amén.